Dicen que en Edimburgo hay dos ciudades en una sobre la tierra, llena de historia y belleza, y otra debajo, oculta bajo los adoquines, donde el frío nunca se disipa y el pasado aún respira. A esa ciudad subterránea la llaman las bóvedas del South Bridge, y no hay lugar más cargado de muerte, pobreza y silencio en toda Escocia. Lucía era una joven estudiante española de arqueología. Su tesis trataba sobre las estructuras subterráneas del siglo XVIII y su relación con el comercio urbano. Pero lo que realmente la había llevado hasta Edimburgo no estaba en ningún libro académico. Había leído sobre la bóveda de Mr. Boots, un nombre repetido en blogs de lo paranormal, en foros, en documentales de mala calidad, donde los micrófonos captaban susurros y pasos metálicos. Un hombre con botas pesadas, un asesino o un espíritu atrapado por la culpa. No había registros históricos que lo confirmaran, y eso la intrigaba más. Llegó un viernes de diciembre, cuando el viento parecía partir la ciudad en dos, el cielo gris se derramaba sobre los techos antiguos, y la humedad lo cubría todo, con una capa de tiempo detenido. Lucía alquiló una habitación pequeña en Cowgate, cerca de donde estaba el acceso principal a las bóvedas. En la recepción del hostal, una mujer anciana le advirtió: «No baje sola, cariño, en esas bóvedas. Tienen vida propia». Lucía sonrió, creyendo que era parte del folclore local. Pero esa noche, al revisar sus correos, encontró un mensaje sin remitente en sí. «¿Buscas a Mr. Boots? Pregunta por Douglas McQueen. Él conoce la bóveda donde duermen». Douglas era un guía de tours subterráneos, un hombre de unos 50 años, con barba gris y ojos cansados. Lo encontró fumando frente a una de las entradas turísticas, justo cuando los últimos grupos salían con risas nerviosas. «No suelo hacer visitas privadas», dijo él sin mirarla. «Menos de noche, solo quiero investigar», respondió ella. «Grabar el sitio, tomar notas. No busco fantasmas». Douglas soltó una risa seca. «Todos dicen eso. Al principio». Acordaron bajar esa misma noche. A las 11, cuando la ciudad dormía y las luces del South Bridge parecían flotar en la neblina, Douglas abrió una pequeña puerta metálica detrás de un callejón húmedo. El aire que salió de allí era frío, antiguo, como si alguien hubiera exhalado desde otro siglo. Descendieron por una escalera angosta. La linterna iluminaba muros de piedra cubiertos de moho y marcas negras. El silencio era tan profundo que podían escuchar el eco de sus respiraciones. Douglas hablaba en voz baja, como si temiera despertar algo. Aquí vivían los más pobres, ladrones, prostitutas, familias enteras sin techo. «Y aquí apareció Mr. Boots», murmuró Lucía. «No apareció», corrigió él. «Siempre estuvo aquí». Avanzaron por varios pasillos. Algunas bóvedas estaban cerradas con rejas, otras selladas con ladrillos. En una de ellas, Douglas se detuvo. Sobre la pared, apenas visible, había una inscripción antigua: «Beware the man with boots». «Cuidado con el hombre de las botas». Lucía grabó la frase con su cámara. «¿Por qué le temen tanto?». Douglas bajó la voz. «Hace unos años, una guía novata llevó un grupo hasta aquí. Dicen que se burló de la historia, que empezó a imitar los pasos del fantasma. Horas después, la encontraron afuera, en la calle, sin recordar cómo salió. Tenía los pies llenos de barro y marcas de pisadas sobre su pecho». ¿Pisadas? Como si alguien con botas la hubiese caminado mientras dormía. Lucía no dijo nada, solo miró la inscripción una vez más, y entonces lo escuchó. Leve, distante en tac, tac, tac. Pasos muy lentos, muy pesados. Venían desde el fondo del pasillo oscuro. Douglas apagó la linterna de golpe. «No hables». En el sonido se detuvo. Por un momento, solo se oía el goteo del agua. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y luego un murmullo bajo, casi como un aliento, en su oído: «No pises mi rincón». Giró bruscamente la cámara hacia la oscuridad, pero no había nadie. El haz de luz se movía entre el polvo. Douglas la tomó del brazo. «¿Vámonos ahora?».
Ahora subieron las escaleras en silencio. Afuera, la ciudad parecía más fría que antes. Lucía, temblando, revisó la grabación en su portátil esa misma noche. Al principio, solo se oían los pasos, pero en el segundo 37, justo antes de que Douglas apagara la luz, se veía una sombra alta, con un abrigo largo, y el brillo metálico de unas botas mojadas. Lucía no durmió. Pasó la madrugada analizando el video cuadro por cuadro. En uno de ellos, cuando el foco se movía, se distinguía claramente un rostro, cosido como si alguien le hubiera cerrado la boca con hilo negro. Lucía no podía dejar de pensar en lo que había visto. La sombra, el rostro cosido y ese sonido, el eco de las botas, que parecía seguirla incluso fuera de las bóvedas. Pasó todo el fin de semana revisando archivos de la Biblioteca Nacional de Escocia. Ningún registro mencionaba a un Mr. Boots, pero sí encontró algo más inquietante. En 1823, un periódico local relataba una serie de desapariciones cerca del Southbridge. Todos los casos tenían un detalle en común. Las víctimas fueron vistas por última vez siguiendo a un hombre con botas negras. El lunes por la noche, Lucía regresó al punto donde había conocido a Douglas, pero el guía no estaba en su lugar. Una mujer de cabello corto y rostro cansado atendía la taquilla. «¿Douglas McQueen?», preguntó Lucía. La mujer la miró, como si hubiera dicho algo indebido. «Douglas murió hace 2 años, señorita. Cayó enfermo justo después de un recorrido nocturno». «Eso no es posible», respondió Lucía. «Estuve con él hace 3 noches». La mujer palideció. «Nadie con ese nombre trabaja aquí desde entonces». Lucía retrocedió, confundida. Miró su cámara. El video estaba ahí en Douglas, hablándole, caminando junto a ella, pero al reproducirlo de nuevo, algo había cambiado. En la grabación, el guía nunca aparecía frente a la luz, solo su voz, su sombra, y al fondo, a veces, el sonido de unas botas pesadas que no eran las suyas. Esa noche llovía. Lucía se encerró en su habitación con las cortinas cerradas, intentando convencer a su mente de que todo tenía una explicación racional. Sin embargo, el reloj marcó las 3 de la madrugada y comenzó el sonido tac, tac, en el pasillo del hostal. Al principio, creyó que alguien llegaba tarde, pero los pasos se detuvieron frente a su puerta. El pomo giró lentamente. Lucía contuvo la respiración. El cerrojo vibró como si alguien lo empujara desde afuera. Ella dio un paso atrás y los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alejándose. Pero en el suelo, debajo de la puerta, quedó una huella, la marca húmeda de una bota. A la mañana siguiente, decidió regresar a las bóvedas. Llevaba consigo una grabadora, una linterna más potente y una pequeña cruz de hierro que había comprado en un mercado. No avisó a nadie. Sabía que si contaba lo ocurrido, la tratarían de loca. Encontró una entrada lateral abierta, usada por los grupos de mantenimiento. El aire del subsuelo era aún más frío que la vez anterior, y la linterna apenas podía atravesar el polvo. A medida que bajaba, los ecos de la ciudad desaparecían, reemplazados por un silencio antiguo, y esa sensación de ser observada. Las bóvedas parecían diferentes, más estrechas, como si las paredes hubiesen respirado durante la noche. En una cámara lateral, halló lo que parecía ser una antigua habitación tapiada. Parte de los ladrillos se habían caído, dejando un hueco por el cual apenas podía asomarse. Adentro, la linterna iluminó algo que le heló la sangre en una silla de madera podrida, con correas de cuero sujetas a los brazos y el respaldo. Sobre el suelo, marcas de arañazos, y en la pared, una inscripción escrita con lo que parecía óxido: «O sangre antigua, no la toques. Ella descansa aquí en Lucía». Grabó todo, temblando. «¿Quién descansa?», susurró. La grabadora emitió un zumbido, y una voz grave respondió, deformada por la estática. Mi rincón. Lucía retrocedió, pero una ráfaga de aire helado apagó la linterna. El silencio se volvió absoluto.
hasta que lo escuchó. Los pasos, antac, tac. Esta vez, muy cerca, tan cerca, que sintió el suelo vibrar bajo sus pies. Encendió la linterna con manos temblorosas, y la luz mostró algo que su mente se negó a aceptar. En la figura de un hombre, de espaldas, justo frente al muro tapiado. Vestía un abrigo negro raído, sucio. El cabello caía sobre su cuello, húmedo, y en sus pies, unas botas cubiertas de barro antiguo. Lucía dio un paso atrás, sin hacer ruido. La figura se giró lentamente. Su rostro no tenía labios, solo una costura negra que le cruzaba la boca, tensada, como si la piel hubiera sido cosida con fuerza para impedirle hablar. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y aún así la miraban. ¿Eres Mr. Boots?, preguntó, sin poder evitarlo. El hombre ladeó la cabeza. Un sonido seco resonó entre las paredes, como el chasquido de una cuerda vieja, y entonces una segunda voz, femenina, rota, habló desde la oscuridad detrás del muro. «No me dejes sola, Lucía», gritó. Retrocedió hacia el pasillo, pero su linterna cayó. La figura avanzó un paso, antac, otro, antac, y cuando el tercer paso resonó, las luces del hostal, a kilómetros de allí, parpadearon todas al mismo tiempo. Lucía logró escapar corriendo, sin mirar atrás. Subió las escaleras, jadeando, hasta alcanzar la salida. El aire de la superficie le quemó los pulmones, pero al girarse para cerrar la trampilla, vio algo en la pared interior. Justo antes de empujar la puerta, en una marca reciente, escrita con un dedo sobre el polvo: «No vuelvas sin ella en esa noche». El video de su cámara se corrompió. Solo quedaban fragmentos en una voz que repetía «mi rincón» y el sonido de las botas, que ahora parecían seguirla en cada grabación que hacía, sin importar el lugar. ¿Alguna vez han sentido que el pasado se niega a morir, que sus susurros aún resuenan en los lugares más oscuros? Esta es la historia de Lucía y del misterio que la arrastró a las profundidades de unas bóvedas olvidadas. Todo comenzó para Lucía a las 3:03 de la madrugada. Cada noche, el mismo sonido helado la despertaba en él. Eco de pasos pesados en algún lugar debajo de su casa, y luego un susurro que parecía nacer de las mismas paredes. Desesperada, contactó al Dr. Reed, un historiador obsesionado con las leyendas locales. Juntos, encontraron la entrada a unas bóvedas selladas hacía siglos. Justo bajo la casa de Lucía, armados con linternas y una grabadora, descendieron a la oscuridad. El aire era denso, cargado de historia. El Dr. Reed le habló a Lucía de un mito olvidado, el de Mr. Boots, un guardián sombrío que, según se decía, protegía algo en las profundidades de la ciudad. Mientras avanzaban por los pasillos laberínticos, sus linternas comenzaron a parpadear erráticamente. Las sombras danzaban, alargándose y retorciéndose, como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando la vieron, una silueta translúcida, una mujer espectral con ojos vacíos y harapos que colgaban de su cuerpo. Parecía rota, atrapada en un bucle de tristeza, pero no estaba sola. Detrás de ella, emergiendo de la oscuridad más profunda, apareció una figura imponente, un hombre alto, con un largo abrigo negro y unas botas pesadas que producían aquel sonido familiar. Su rostro era una pesadilla, con la boca grotescamente cosida y los ojos hundidos en la negrura. Era él. Eli era Mr. Boots. El Dr. Reed huyó aterrorizado, dejando atrás a Lucía frente a los espectros. Cuando la policía llegó, no había rastro de ella. Solo encontraron la grabadora en el suelo polvoriento. Al reproducirla, se escuchaba la voz de Lucía, sus pasos nerviosos, y un segundo par de pasos, lentos y pesados, los de las botas, y justo al final, un susurro gutural, una advertencia desde el otro lado: no la toques, ella descansa aquí. ¿Qué le ocurrió a Lucía? Se convirtió en parte de la leyenda, protegida por el guardián de las bóvedas. El misterio permanece,
grabado en una cinta que nadie se atreve a escuchar de nuevo. Si te gustan estas historias que desafían nuestra realidad, dale a like y suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos.